Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Bonnie Moctezuma y los invito a iniciar la semana con el extracto del día de hoy. Comenzamos. Iniciamos el programa con información sobre los foros del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en la región peninsular de nuestro país. Quintana Roo, Campeche y Yucatán fueron sedes de este fin de semana de los encuentros entre autoridades educativas locales y federales, estudiantes y docentes. Por supuesto, la Agencia Informativa de Educación de México estuvo presente en esos tres foros. Los mayas nos legaron importantes conocimientos en matemáticas, astronomía, arquitectura y topografía, que siguen siendo un baluarte que contribuye al desarrollo del país. El fin de semana, la herencia maya hizo valer su voz y tomó la palabra para ofrecer un panorama de sus logros, retos y principales preocupaciones en materia educativa. Quintana Roo, Campeche y Yucatán fueron sede de los foros de consulta participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, convocados por el próximo gobierno federal. En los tres estados, más de 4,000 maestros, estudiantes y padres de familia contribuyeron con alrededor de 2,000 iniciativas para mejorar el sistema educativo nacional. En la ciudad de Chetumal, Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación, destacó el valor de cada región del país, pues con sus diferentes contextos, además de contribuir al ámbito nacional, permitirán diseñar estrategias particulares. No riñe el sentido local de la educación con el sentido global. No riñe educar para el futuro con enseñar para el presente, ni con respetar nuestro pasado. Los foros permitieron de manera especial escuchar la voz de los maestros indígenas, docentes que dejaron en claro sus necesidades, no sin antes reiterar su vocación y compromiso con el país, con sus pueblos, con los que menos tienen. Desde su cosmovisión, presentaron diagnósticos, propuestas y programas que en su conjunto representan un mosaico de su cotidianeidad en las aulas para construir una nueva manera de educar, que otorgue el lugar que corresponde a las 68 lenguas originarias distribuidas en todo el país. En el caso de la península, el maya es una de las lenguas que debe estar en las aulas de educación básica. La importancia de que el niño lea y aprenda más rápido una lengua es que sea de su contexto, sea su lengua, sea cualquier lengua. Si es español, pues si le enseñamos en inglés no va a aprender. Si es maya, obviamente si le enseñamos español no va a aprender rápido. Por eso a veces hay muchos problemas de la falta de comprensión de los textos. En las evaluaciones hay muchas fallas de los niños indígenas. ¿Por qué? Porque se evalúa en español, no se le evalúa en su lengua. Desarrollar las competencias de los docentes en la lengua maya para que los niños puedan entenderse. Realmente en las escuelas, en los salones donde llegan niños que solamente hablan maya y maestros que solamente hablan español, es un caos. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños se tienen que adaptar al maestro y eso no es correcto. Desde la península, rodeada de la belleza del azul turquesa del Caribe mexicano y la abundancia del Golfo, una de las preocupaciones más sensibles es generar las condiciones para que las personas con alguna discapacidad cuenten con los medios para continuar con sus estudios. Las propuestas específicas que yo hice fueron una beca a nivel federal que tengan las personas que tienen discapacidad para poder concluir sus estudios. Ahora hay hasta bachilleratos y universidades que dan este tipo de educación. Otra, que se implemente un transporte gratuito. En un municipio, en Felipe Carrillo Puerto, ya está implementado, entonces yo creo que se podría implementar en los otros municipios. Mi propuesta que acabo de leer ahorita es acerca de que tengamos una planilla completa en la escuela, contando con maestros de USAER,
ya que realmente ahorita tenemos alumnos en las escuelas con diferentes discapacidades y tenemos que apoyarlos para que ellos sobresalgan. No contamos con las herramientas necesarias para lograr un aprendizaje, si no tenemos a compañeros de USAER para que nos apoyen en ese trayecto, en la trayectoria que queremos llegar a una mejora de la educación. En Campeche, la tierra que vio nacer a Justo Sierra, el fundador de la Universidad Nacional de México, se habló de la necesidad de dignificar la labor magisterial y hacerlo desde la raíz, en las escuelas normales. Yo hablo de normales porque considero que las normales son el eje y punto de partida para todo el conocimiento de todos los niveles educativos. Hablé de las normales porque considero que a los estudiantes de educación normal se les debe identificar desde la vocación para querer enseñar y poder diseñar tanto proyectos como diagnósticos culturales y sociales para determinar estilos de enseñanza en estilos de aprendizaje de sus alumnos. Mientras que en la Blanca Mérida se sensibilizó sobre la importancia de fomentar la vocación docente, incluso desde el nivel preescolar. Toda nuestra experiencia, todo lo que se aprende en el aula y se aprende en los talleres, nosotros tratamos de transmitírselo a los muchachos y a las muchachas para que ellos puedan trabajar y la vocación la puedan tener desde el fondo de su corazón y eso les permita trabajar todos los días con los niños y las niñas. En Yucatán, territorio en el que floreció la milenaria cultura maya, se expusieron sus propuestas para reducir el número de alumnos por grupo e incrementar la presencia de psicólogos en las escuelas. En la península de Yucatán, fueron prolijas las iniciativas para mejorar la educación en México, destacando la implementación de programas de fomento a la lectura para mejorar las habilidades de los alumnos desde preescolar hasta bachillerato, así como de equipar adecuadamente las bibliotecas, además de establecer mecanismos para combatir la deserción escolar en nivel medio superior, analizando la pertinencia de los programas educativos para este nivel, además de impulsar convenios nacionales e internacionales para la capacitación de alumnos y docentes. Estos foros fueron presididos por Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, además de Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Hasta ahora se han recibido 55,000 diferentes ponencias a través de la plataforma de internet www.porunacuerdoeducativo.com. Las TIC han revolucionado la manera en que los estudiantes adquieren la información. Por eso las universidades de México se han organizado para dar énfasis en incluir las herramientas que las potencialicen a favor de la educación superior. Los invito a conocer más en este tema en nuestro siguiente reportaje. Las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte de nuestro día a día y progresivamente son incorporadas a casi todas las facetas de la vida moderna. América Latina registra avances significativos en el desarrollo y aplicación de las también conocidas como TIC. Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Desarrollo Industrial de Perú, aún hay una enorme diferencia con los niveles alcanzados en naciones como Singapur, Finlandia o Suecia, que encabezan la lista de países con mayor capacidad de innovación e inversión en tecnologías de la información. Se estima que en México alrededor de 286 universidades cuentan con la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación en su oferta educativa. La otra cara de la moneda radica, sin embargo, en la implementación de estas tecnologías en la estructura misma de las instituciones de educación superior, en su sistema administrativo, en su equipamiento y en sus servicios. En este sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, llevó a cabo la tercera edición del encuentro ANUYES TIC en la Universidad de las Américas Campus Puebla. El propósito es establecer un espacio de contacto, convivencia e intercambio de experiencias entre los responsables de las TIC en las instituciones de educación superior con especialistas en el ámbito y con proveedores que puedan potencializar el uso y aprovechamiento de las TIC. Junto con ANUYES, Red Clara formó parte de los grupos de colaboración. Nuestra organización es un espacio importante para poder compartir, distribuir y dar acceso a información de indicadores de desarrollo de la educación superior en la región.
con lo cual estamos de hecho avanzando apoyos con ANUYES para poder desarrollar un sistema de indicadores a nivel latinoamericano que ayuden a las universidades de la región a identificar cuál es su nivel hoy día en términos de uso de tecnologías de información y cómo se pueden comparar eventualmente con otras universidades desde este punto de vista. Yo creo que esa posibilidad de compartir esa información va a ser de enorme utilidad para la definición de estrategias, de políticas, de planes, de visiones, y un poco nuestro rol es ser canales para que eventualmente este esfuerzo que hoy día se hace en apenas una parte de los países de Latinoamérica se haga a nivel global. En el caso de cualquier nación, es indispensable conocer la situación de países similares donde los indicadores comunes no son suficientes y lo que hace falta es compatibilizar la información. Primero tendremos que saber en qué estado estamos, cómo tenemos nuestras tecnologías, para a partir de ese diagnóstico inicial montar servicios y montar aspectos que sean estratégicos y que permitan que las universidades ofrezcan un servicio mejor a los estudiantes y que cumplan con su misión con la sociedad. El informe resultado de este y las anteriores ediciones de ANUYES TIC funge entonces como herramienta. Cada una de las universidades, sabiendo cuál es su estado, conociendo el estado que tienen de media las universidades mexicanas, incluso pudiendo saber el que tienen las españolas o las ecuatorianas, diseña sus estrategias. De acuerdo con Faraón Llorens, no están en el punto de poner un valor a los indicadores. El debate ha estado dirigido a utilizar la información para definir sus metodologías y deducir cómo mejorar estos indicadores, desde la situación particular de cada institución educativa, con la finalidad de tomar mejores decisiones. Las actividades de este encuentro incluyeron reuniones de trabajo entre los miembros de la Comisión de Colaboración sobre Estudios de las TIC, tanto de México como de España y Ecuador, nación que se incorporó recientemente. Los ejes estratégicos y líneas de acción fueron gobernanza de las TIC, seguridad de la información, así como de la gestión interinstitucional y con proveedores. Entre los acuerdos se buscó establecer una creciente vinculación entre la industria y la academia a través de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Nosotros representamos a 3 grandes sectores del país: las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la manufactura electrónica, y recientemente firmamos un convenio con la ANUYES y la Secretaría de Economía para poder incidir en los planes de estudio de las universidades, para poder meter en los planes de estudio de ellos la industria 4.0 o la aplicación industrial del Internet de las Cosas, que es una de las grandes tendencias mundiales y en las cuales México se ha puesto como objetivo ser uno de los países más destacados. Además de Red Clara y CANIETI, la ANUYES ha establecido acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, y Talent Network, entre otros. Para ahondar más sobre este tema, nos visitó en la Agencia Informativa de Educación de México el maestro José Luis Ponce, director de Tecnologías de Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Primero nos explicó cuáles fueron los logros que obtuvieron en este tercer encuentro y los participantes de ANUYES TIC 2018 recientemente concluido. En primera instancia se cumplen los objetivos. El objetivo de ser un punto de encuentro en donde los responsables de tecnologías de información emergen y confluyen y generan esa experiencia, ese intercambio de ideas y que finalmente nos conlleva a transferencia de conocimiento, experiencias y algo que se da una vez al año solamente, que es muy complicado. Además, pues la colaboración, que era el tema del evento fue estrategias de colaboración TIC en las instituciones de educación superior. No obstante, la colaboración también se dio con otros medios, como te había comentado, las cámaras e instancias internacionales. Tenemos ya colaboración con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Estuvieron 3 altos directivos, desde el director ejecutivo de la CRUE TIC o la sectorial TIC de las universidades españolas, responsables de innovación digital de universidades como Alicante. Estuvo el vicerrector de tecnologías de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvieron directivos de la Red de Investigación CEDIA de Ecuador. Estuvo el director ejecutivo de la Red Clara, que es la red de colaboración o cooperación latinoamericana de redes avanzadas. Después nos dijo cuál es la labor de su área en la ANUYES. En esencia, te voy a hablar de lo que es el Comité TIC,
o Comité de Tecnologías de Información y Comunicación de la ANUYES, es mejor conocido como Comité ANUYES TIC. Es en donde el gremio de las TIC, de los directivos, quienes dan el soporte, quienes dan la operación, quienes hacen el despliegue tecnológico en las universidades y que es factor clave para estos procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, son quienes de cierta manera vamos evolucionando y tenemos que reflexionar, sentarnos a pensar y repensar cómo estamos haciendo las cosas, si realmente estamos haciendo un verdadero buen uso y aprovechamiento de las tecnologías. Asumimos que también hay una evolución que les llamamos revoluciones, así como hubo una revolución industrial que implicaba mecanización, o que también después implicó la electrificación, después la informática entra. Ahora hablamos de una evolución o una revolución digital, en donde no se trata de digitalizar todo, sino de cómo transformamos a esta sociedad desde la perspectiva digital y cómo generamos un mejor uso y aprovechamiento. Todo esto implica estar reflexionando, tener reuniones de colaboración importantes. La colaboración para nosotros es clave. De otra manera sería muy difícil trabajar aislados. Es parte del papel de los directivos, es parte generar un despliegue de la operación, la gestión, pero también es parte verlo de manera estratégica. Por eso el tema del gobierno de las TIC, la perspectiva estratégica de las tecnologías de información en las instituciones de educación superior, pero con un enfoque colaborativo, no solo entre instituciones de educación superior. Entra la industria, entra el gobierno, entra la sociedad. Todo esto debe ser con un impacto social. Definitivamente la responsabilidad social de las instituciones de educación superior es clave y es un gran compromiso. También nos explicó cuáles fueron los puntos más importantes a los que se llegó en este encuentro ANUYES TIC 2018. Tuvimos 2 reuniones de colaboración expresas. El primer día, el día 3 de octubre, sobre indicadores comunes de TI. Es decir, nosotros realizamos un estudio, aquí traigo algo al respecto, un estudio sobre el estado actual de las tecnologías de información en las instituciones de educación superior. Este es el tercer año que llevamos. Este estudio ha sido de una u otra manera asesorado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y ahora también por la Red Serie de Ecuador. Acordamos llevar a cabo una serie de indicadores o identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad e identificadores de tecnología comunes. ¿Qué está pasando en los 3 países? Pero no solo en los 3 países, también invitamos al director ejecutivo de la Red Clara. Él representa a todas las redes de América Latina, en donde también queremos involucrar a otros países que están siguiendo los mismos pasos. Claro. Entonces la idea es que no cada país realice su estudio de manera individual, sino que nos unamos y que generemos acuerdos comunes, identifiquemos esa información que es común y que son necesidades de todos los países. Bueno, ese fue uno de los acuerdos. Evidentemente incorporar a la Red Clara a otros países, identificar a estos actores, generar capacitación, formación de personal. También se definió que todo esto debe tener una perspectiva siempre estratégica. Debemos llegar a los rectores, es importante concientizar a los tomadores de decisiones y qué mejor que hacerlo como un frente ya no únicamente de México o de España y de Ecuador, sino también como un frente iberoamericano. Esto conlleva a que generemos estudios iberoamericanos, no solamente de estos 3 países. Todo esto inicia en México, en una gran medida siguiendo los pasos de España. Más tarde tuvimos un panel de expertos orientado al análisis de estos indicadores. Fue algo muy interesante. Concluimos en esencia en que debemos trabajar siempre en concordancia a acuerdos comunes, a las necesidades comunes, y tenemos que identificar áreas comunes como tal, con la idea de que esto tenga continuidad. Debe tener continuidad. De hecho, lo hemos tenido. Llevamos más de un año trabajando en el tema, pero ahora incluyendo a otros países, que es bien importante. Tuvimos una reunión de ciberseguridad. Es un seguimiento a lo que fue la estrategia, o es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En nuestra colaboración con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos acompañó en el estudio Génesis Gatica, reportera de la agencia CONACYT, para hablarnos sobre el reportaje especial que ellos realizaron de nombre Síndrome de Takotsubo. ¿Es posible morir de amor? Un tema muy peculiar. Esta es una enfermedad muy curiosa, se llama síndrome de Takotsubo o miocardiopatía de Takotsubo, y bueno, se trata de una enfermedad causada por
por el estrés. Bueno, se deriva de muchas circunstancias. La ciencia o la literatura científica lo que ha hecho ha sido recopilar casos reales de personas que han sufrido pérdidas importantes en su vida, ya sea la pérdida de un familiar, la pérdida, no sé, del patrimonio, una situación muy estresante que de alguna manera repercute a nivel del organismo. Entonces, en este caso, la enfermedad de Takotsubo, este síndrome, se presenta generalmente por la pérdida de un ser querido, por, no sé, esa relación de tanto apego que tiene la persona con este familiar, que finalmente termina cediendo el cuerpo, ¿no?, a esta enfermedad. Y bueno, en este caso, la historia que hablo en mi reportaje es sobre una persona, una mujer de 60 años, que después de 40 años de matrimonio, más de 40 años de matrimonio, pues pierde a su esposo en un accidente automovilístico, y fue una relación muy intensa que en la literatura, Shakespeare, Romeo y Julieta, alguna historia que se nos pueda venir a la mente, pues la podría hasta replicar, ¿no?, de una manera literaria, porque fue un amor muy, muy fugaz, en el sentido de que se conocen, casi en el instante se enamoran, y después de eso la gente apostaba que no iban a durar, pero llevaron más de 40 años su matrimonio, hijos de por medio, y después, bueno, la vida se lleva a su esposo, y pues ella, después de un mes, esta persona, Margarita se llama la señora, presenta síntomas en su cuerpo, empieza a tener dolor en el pecho, empieza a tener sudoración, falta de aire, y pues todos lo traían asociado a que ella ya tenía antecedentes de infarto, pero en este caso era algo diferente. Entonces empiezan a hacerle los estudios médicos que requieren, y resulta que encuentran una deformación en su corazón, y esa deformación en su corazón tiene una de las arterias que tiene el corazón, presenta una deformación en forma de una vasija, y bueno, los médicos lo que hacen es relacionarlo. Al principio pensaban, no, es un infarto común, ¿no? Hay que tratarla como tal, pero empezaba a tener ciertas circunstancias, ciertos síntomas que ya no formaban parte como de un infarto normal. Entonces indagaron y resulta que encontraban esta deformación, y al darse cuenta del antecedente de pérdida de su esposo, lo relacionaron con este síndrome. Hoy tuvimos como invitada a la maestra Yoloxochitl Azcorra Villaseñor, coordinadora de Administración de Negocios Financieros en la UVM Campus Lomas Verdes, con quien hablamos sobre la licenciatura en Administración de Negocios Financieros que imparte su institución. Primero nos explicó por qué esta carrera es una de las más recurrentes a nivel mundial para ser cursada. Ofrece un gran índice de empleabilidad, ya que maneja dos vertientes o dos áreas estratégicas, como son negocios financieros y negocios bancarios. En específico en la UVM está acreditada por la Asociación de Administradores Bursátiles, Asociación Mexicana de Administradores Bursátiles, y aparte de todo esto, el plan de estudios pues es muy amplio, porque abarca varias áreas estratégicas. Después nos dijo qué intereses debe tener un aspirante a esta licenciatura. En específico son 4 áreas profesionales las que ellos manejan en la universidad, como son administración de inversiones, finanzas bursátiles, banca personal, la parte de gestión de crediticio y operativo, y un poco de formulación y proyectos de inversión. Esas son las 4 áreas básicamente que manejamos en la universidad para los chicos que quieren estudiar finanzas, en este caso negocios financieros y bancarios. Son 2 vertientes, como ya te lo había mencionado, negocios financieros y negocios bancarios. Entonces, el perfil que tienen que tener obviamente pues es totalmente numérico.
También orientado mucho a la parte de administración, porque como la carrera lo indica, pues es una licenciatura en administración, entonces la parte de administración es muy importante, sin embargo va muy orientada a la administración de inversiones, de gestión del riesgo operativo y crediticio, evaluación de proyectos de inversión. También nos platicó cuál ha sido la evolución de este sector, qué nivel de ingresos puede llegar a ofrecer y qué otras áreas abarca esta carrera. Ha sido muy positiva, puesto que es una de las carreras con alto índice de empleabilidad. Está en el ranking de las 10 carreras con mejores ingresos. Entonces, por lo mismo, independientemente de que está muy orientada a la administración, la parte de la gestión y del asesoramiento financiero, bueno, pues está muy en crecimiento, sobre todo en el país, con el estado económico que tenemos en este momento, la parte bursátil, la parte de economía, la parte de gestión del riesgo, de manera tal que los chicos pueden trabajar, una persona que estudia esta carrera puede trabajar en el área financiera de una empresa, puede ser una aseguradora, pueden trabajar también en asociaciones de inversiones, pueden laborar en casas de bolsa, en la banca comercial, y bueno, tiene muchísimas áreas de empleabilidad como tal. Con esto nos despedimos una emisión más de Extracto, en la que tuvimos un interesante compendio de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan en nuestra programación con los distintos espacios que preparamos toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierran el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Bonnie Moctezuma y en nombre de todos los que hacen posible este programa, muchas gracias por su atención.